Buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuando con las clases que tenemos pendiente en la materia de recursos naturales y economía, hoy veremos los minerales como recurso natural. Aquí vale la pena que recordemos los conceptos revisados en las primeras clases sobre la composición del universo, sobre el ciclo de las estrellas, donde por la gravedad y la combustión de los diferentes materiales que hay ahí se dan explosiones. Esto origina en el centro de las galaxias y de las estrellas diferentes elementos químicos, ¿verdad? Mucha cantidad, gracias a las condiciones de presión y temperatura. ¿Y por qué nos sirve esto? Porque al fin y al cabo la Tierra como planeta rocoso es una consecuencia indirecta de estos procesos que se dan en el universo. Y en la Tierra, después de que las rocas se erosionan, como también vimos en la clase, se forma lo que conocemos como suelo. ¿Y qué es el suelo? Pues es esa capa de roca erosionada que contiene una gran cantidad de elementos químicos. Aquí, por ejemplo, vemos que está el carbono, hidrógeno, chon, Sp, magnesio, fierro, todos los que son necesarios para la vida, o bien aquellos elementos que no son necesarios para la vida, pero que sí son necesarios para lo que es el desarrollo humano, ¿verdad? Pero entonces es importante recordar que los minerales están presentes donde en el suelo, y es el ciclo de las rocas, a través de las rocas sedimentarias, el que los pone a nuestra disposición. Bien, para el ser humano, los minerales tienen una gran cantidad de usos. Es inútil querer describirlos todos, simplemente para prácticamente todas las esferas del desarrollo humano se utilizan minerales, ¿no? Ya sea para hacer infraestructura, construir edificios, para obtener energía, para la industria, para toda una infinidad de objetos en la vida diaria, ¿verdad? Su celular, la estufa, el refrigerador, la mesa, el carro, todo, ¿verdad? Todo requiere indirectamente de la minería. ¿Y qué tipos de minería hay? Básicamente mencionaremos cuatro, ¿verdad? Lo que tiene que ver con metales, la minería metalúrgica, como cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro, etcétera. La minería de no metales, no metalúrgica, donde tenemos arcilla, cuarzo, zafiro, esmeralda, granito, mármol, mica. Minería de combustibles, carbón y petróleo. Esto ya lo revisamos de una otra forma el tema de energéticos, pero hay que recordar que esos energéticos se obtienen a través de procesos mineros, ¿verdad? Y otro tipo de minería como la que tiene que ver con los fosfatos, la sal y el yeso. Bien, observemos un panorama general de la minería metalúrgica en el mundo. Los metales se utilizan para todo, básicamente desde el fierro para las construcciones, el aluminio para aparatos y gran cantidad de elementos como el cobre, como el estaño, que se utilizan en electrónica, en electricidad. El uso es prácticamente infinito de una forma práctica, ¿verdad? Y entonces encontraremos que lo más relevante de este mapa que es que minería hay en todo el mundo, que disponibilidad de materiales hay en todo el mundo, incluso en las zonas más desérticas, África, uno diría no hay minería, pero la razón es porque hace falta agua y hace falta condiciones adecuadas para que se dé, pero prácticamente como en todos lados hay rocas, en todos lados hay suelo y hay diferentes elementos químicos que son útiles, uno pensaría que teóricamente casi cualquier sustrato de la Tierra puede ser susceptible de minería metálica. Hablemos de las reservas de carbón, por ejemplo. Las reservas de carbón están bien direccionadas en la parte de Centro y Norteamérica, en la parte de Europa, sobre todo la parte del norte de Europa, en Rusia, nos toca una parte considerable a China y otra parte en Australia. ¿Qué significa esto? Que hay países que son más contaminantes gracias al uso de carbón en particular como material para producir energía, y eso tiene que ver mucho con sus depósitos mineros, con sus vetas de carbón que son obviamente utilizadas para estas plantas de producción de energía. Bien, hablemos del petróleo, también ustedes ya lo comentaron como tema de los energéticos, pero recordemos una cosa del petróleo, su distribución no es homogénea, depende de condiciones ancestrales de desarrollo de combustibles fósiles, pero vemos que el Medio Oriente, tiene una participación de 66%, prácticamente casi dos terceras partes del petróleo mundial es propiedad o está distribuido en estos países de Medio Oriente, ¿no? Eso nos habla en gran medida de una gran correlación histórica con todos los problemas que han sucedido aquí, ¿no? Hablemos de religión, hablemos de judaísmo, hablemos de problemas de guerra por el petróleo, etcétera, ¿verdad? Pero hay otros países que tienen su correspondiente aportación, 5%,
Estados Unidos y Norteamérica, 7% la parte de África, importante, 5% Rusia, Oceanía y lo que es Asia también tiene 4%, interesante, chequen, ni Italia ni Alemania tienen reservas petroleras. Eso nos recuerda rápidamente la pregunta, ¿por qué creen que perdió Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Obviamente, más allá de las decisiones mal tomadas de Hitler, mucho fue por la disponibilidad de recursos como el petróleo. Bien, hablemos de la sal. La sal es importante no solo porque la alimentación ha sido básica, la sal en toda la historia, sobre todo cuando antes no era tan abundante y había la ruta de la sal y la sal era considerada como un objeto muy valioso. Ahora ya no lo es así, sigue siendo importante como alimentación, pero más bien sobre todo para gran cantidad de procesos industriales que utilizan cloruro de sodio, ¿verdad? Y que sin ellos no podría existir la sociedad moderna como existe, ¿verdad? Entonces la minería de sal es muy importante, es barata relativamente, básicamente se requiere tener grandes extensiones planas de tierra asociada a cuerpos de agua, principalmente marinos, que haya evaporación y depositación de sales, y luego llegar grandes caminos a recolectarla, ¿no? Y finalmente ya apilarla, ¿no? Es barata, se requieren quizás bombas para hacer circular el agua, o quizás aparatos y camiones para ir por ella y colectar la verdad. Sin embargo, el problema de la sal más bien es otro, ¿no? Se sabe que en algunos centros donde se produce sal, donde se cosecha esta sal, se ha dado hipersalinidad de los cuerpos de agua y se puede correlacionar con la muerte de poblaciones de organismos marinos. Bien, hablemos de los productores de sal en el mundo y en México. Es importante porque veamos que la distribución de yacimientos de sal no es muy amplia en el globo terráqueo, ¿no? Hay en México, una parte del este de Estados Unidos, una parte de América muy pequeña, una parte de Europa, y casi paramos de contar con lo de China y junto con lo de la India, ¿verdad? Sin embargo, hay que destacar una cosa que creo que ya saben ustedes: Baja California es el primer lugar quizás a nivel mundial en producción de sal. Tenemos otros yacimientos en Sonora, en Sinaloa y en la región noreste, pero sin embargo todos sabemos que este primer lugar nos marca como una zona importante, y por eso Guerrero Negro en el estado es una región estratégica para el desarrollo de Baja California Sur. Bien, ¿cuál es el problema de la minería? Es muy complejo porque todos conocemos a alguien y conocemos corrientes de pensamiento que hablan de la minería tóxica y que hay que decirle que no a la minería, que no hay que sacar más minerales, que la Sierra de la Laguna, que San Antonio, bla, bla. Es cierto, casi nadie quiere que en estos lugares se desarrolle la minería porque sabemos que implica urbanización, que implica contaminación, pero sin embargo hay que recordar que todos somos parte del problema, ¿no? La minería es indispensable para el desarrollo del ser humano. Tenemos que sacar minería de todos lados para sostener el complejo aparato humano de la contemporaneidad, ¿no? Por suerte se trata de recursos muy abundantes en términos humanos y en términos geológicos, no son renovables, por lo menos en tiempo humano, aunque como vimos en el ciclo estelar del universo, sí hay renovabilidad de los elementos químicos, ¿no? Finalmente, en muchos casos es altamente impactante para el ecosistema y la sociedad. La minería, por ejemplo, la minería de oro, la minería de fosfatos, suele ser muy impactante porque se tiene que hacer obra, construcción, utilizar agua, derramar agua contaminada, y esto ha ocasionado que haya una corriente de pensamiento contraria al desarrollo de la minería, y es cierto. Sin embargo, pues es algo que debe ocurrir, ¿no? Por suerte este tema, más que del ámbito del estudio de los recursos naturales, es estudio de la economía del medio ambiente, donde recordemos que se estudia el impacto de las actividades del ser humano en el ecosistema. Bien, unos ejemplos: diamantes de sangre. El diamante está hecho de solamente puro carbono, tiene usos industriales por supuesto, pero también uno de sus principales usos es ornamental. Y es complicado, ¿no? Porque diamante hay mucho, por ejemplo, en África, y hay toda una serie de mafias asociadas a la extracción de este mineral. Y lo más interesante es decir que esta tradición del diamante fue creada quizás en los años 1500. Ya había una cierta tendencia a regalar diamante como anillo, no se había formalizado como propuesta matrimonial en el occidente, ¿no? Y resulta que en 1930, 1940, una empresa que vendía diamantes decide enviar una gran campaña publicitaria para promover el uso de diamante como una forma de
como una forma de valorar el amor quizás o de darle valor a ese compromiso, ¿verdad? Pero ya vimos lo que está detrás de ellos, los diamantes de sangre, y lo que significa esa tradición, entre comillas, superficial de esta época, ¿verdad? Bien, el agua envenenada, aunque corresponde, como lo dijimos, a la economía del medio ambiente, sigue siendo un aspecto preocupante de la minería, no solamente porque se utiliza agua, sino porque se vierte agua que contamina acuíferos y este es un problema muy serio, ¿verdad? Y el aire contaminado, ya vimos que los energéticos de carbón y petróleo son en gran medida responsables de esto, ¿no? Y como eso proviene de la minería, sí debe ser analizado desde ese punto de vista, ¿verdad? Y finalmente los mares contaminados, tenemos ejemplos en el estado, allá en la zona cercana a Bahía Magdalena al norte, resulta que una minera llamada Don Diego quería instalar un sistema a través de barcos con unas grandes mangueras que bombean el suelo marino y ese suelo marino arena está rica en fosfatos, los fosfatos son utilizados como fertilizante y entonces el problema es de que al extraer esos fosfatos mucho material iba a quedar suspendido en el cuerpo de agua y esto iba tarde o temprano a llegar a la costa, que es una zona muy productiva en términos pesqueros y donde pasan muchas especies de importancia para la conservación, como ballenas y tortugas. El problema de esto entonces es eso, que el agua se enturbia tanto que puede afectar la respiración y en general la vida de todo el ecosistema en las zonas subyacentes, ¿no? La noticia es de que por suerte hasta ahorita este emporio minero Don Diego no ha logrado solventar los problemas de la manifestación de impacto ambiental y hasta ahorita no se ha dado para adelante el proyecto, pero simplemente es un punto que tenemos ahí latente que en cualquier momento siempre va a haber desarrolladores que quieran extraer fosfato del mar u oro de la Sierra Laguna o de cualquier cobre de Santa Rosalía porque son necesarios para la vida humana. Ese es el gran problema. Y bien, como conclusión de este tema que es complicado, sin embargo, al fin y al cabo ya vimos de que se resuelve, todos necesitamos minería, a pesar de que es un problema muy serio, ¿no? El reto es entender eso, somos responsables todos y en eso vamos a basar nuestra discusión, no podemos ser sesgados, no podemos ser solamente parciales de un lado de la conservación, hay que ser equilibrados y considerar la balanza de desarrollo humano y ambiente, ¿no? Y por lo mismo la conclusión final es, se debe buscar mejorar la tecnología para minimizar el impacto ambiental de la actividad minera, ¿no? Es decir, pues no contaminar el agua, que los residuos urbanos sean menos, que se logren filtrar, etcétera, ¿verdad? Ese es un punto muy difícil de lograr porque la minería tiene tanto ritmo de operación que actualmente todavía está imposible minimizar o paliar sus impactos ambientales. Bien, eso es todo por la clase de hoy de minería. Solamente quedaría pendiente una clase que es la de biomasa artificial y con ello terminaríamos las sesiones de video y nada más estaría esperando yo sus trabajos, sus ensayos sobre los recursos naturales hasta el 29 de mayo. Muchas gracias.